Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas, pero además responsables como usted. Y no se sientan los que no están excluidos, simplemente entren para que se sientan incluidos. Dicen que ese eslogan nuestro definitivamente excluye mucho, no, es una invitación clara y sencilla a ser parte como protagonistas, como actores que deciden el futuro de nuestro país por el bien de todos nosotros en momentos coyunturales especiales de nuestra historia política, como las elecciones presidenciales, las del próximo 17 de junio en segunda vuelta, en la que esperamos la gran mayoría, y entre ellos absolutamente convencidos, ustedes van a estar allí presentes, porque están bien informados y bien formados y van a ir convencidos de que votar es importante. Lo van a hacer con harto gusto y con la convicción de que van a ser actores importantes. O no, un saludo muy especial para Néstor Julián Restrepo, él es politólogo y comunicador de base, pero además un investigador y pues finalmente la persona que sabe mucho del tema político. Bienvenido a Sinergia Informativa, Néstor Julián. Muchísimas gracias, Roger, por invitarme a tu programa. Entonces, yo todos los días me echo el discursito así sencillo, pero en el que creo mucho. ¿Usted cree que la gente realmente pueda algún día empoderarse y decir ya mayoritariamente vamos a los unos a votar y a participar para que no haya tanta abstención? Yo creo que empoderarse, la gente, las personas se están empoderando, sí. Unas más que otras. Lo que va sucediendo es que mientras que en Europa y en Estados Unidos hay un alto empoderamiento, en América Latina y en África, sí, y un poco en Asia va un poco lento a partir de los sistemas políticos que fueron muy diferentes, sí, a lo que sucede en Europa y en Estados Unidos. O sea, perdónenme, hasta en eso somos tercermundistas. Sí, claro. O sea, los sistemas políticos en Estados Unidos desde hace rato hay un sistema político que es poco entendible por muchos, sí, de una manera de elegir al gobierno indirectamente, sí, pero ha generado que haya unos colectivos muy claros, muy marcados, ya sean demócratas o republicanos. Y en Europa la izquierda y la derecha desde hace rato gobiernan y alternan el poder, y a partir de eso también aparecen otros flujos. O sea, por ejemplo, la gente no está de acuerdo con las políticas que van surgiendo de un gobierno y alternan, lo que acaba de pasar en España, por ejemplo. La derecha estaba gobernando, no estaban de acuerdo, aparece un acto de corrupción y el gobierno se tiene que ir y le da paso al otro lado. Sí. En América Latina, en Sudamérica ya había pasado, o sea, desde hace 17 años ese fenómeno de lo que llamamos la izquierda, sí, es una alternancia de una derecha que venía de las dictaduras y todo eso a una alternancia a la democracia. Colombia y México son los países que más tarde van en esa secuencia, por eso nos asustamos tanto cuando aparecería en esos momentos una persona como Gustavo Petro en Colombia o Andrés Manuel López Obrador en México a dar una visión de alternancia. Alternativa en el poder. Alternativa en el poder. O sea, después de tantos años de la derecha en el poder, llegó la hora de la izquierda, pues para decirlo de una manera, sí, para decirlo de una manera. Entonces, qué susto en Colombia con, claro, Petro, qué susto en México con López Obrador. Claro, y lo que ha pasado en estos países es que se ha perdido ese espectro, sí, la gente no lo ve, lo que visualiza es este me sirve o no me sirve, y de hecho ya ni siquiera, o sea, por ejemplo, tú hablábamos fuera de micrófonos sobre los mecanismos de participación que están en la Constitución. Las personas ni siquiera saben cómo usarlo, porque sienten es que un gobernante llega y tiene que gobernar por 4 años y me lo tengo que aguantar si es malo, eso es como una ladilla ahí, eso no pasa, bueno, eso realmente se podría cambiar si la gente empieza a participar activamente política. Pero venga, yo me le devuelvo en una cosa que usted dijo ahorita. Los países con más desarrollo político son Estados Unidos y países europeos. Y usted me habla de Estados Unidos, me habla de demócratas y republicanos, y me habla de derecha e izquierda en Europa. Usted me está hablando de bipartidismo, y es lo que nosotros teníamos acá, y supuestamente eso no funcionaba. Qué paradoja, ¿no? Estamos hablando de países desarrollados políticamente y son partidos que no son pluripartidistas o multipartidistas, sino, digamos, bipartidistas. ¿Por qué? Entonces yo no puedo entender eso.
Lo que sucede, Roger, es que históricamente en América Latina no se genera una institucionalidad. Ya. O sea, los ciudadanos empezamos a reflejarnos en individuos políticos. Sí. Uno podría dar el ejemplo de que aquí creeríamos que Libertador es Bolívar, pero Bolívar no creó una institucionalidad llamada República de Colombia. Los ciudadanos no vamos a representarnos en las instituciones. Aparecía en el Partido Liberal y Conservador, pero realmente... Cuando uno miraba al interior de los partidos, lo que había era una cantidad de facciones y de liderazgos y caciquismos y de caciques regionales, que fue lo que explotó después de 1991, y vemos una cantidad de colectivos. O sea que siguió lo mismo. Una individualidad de la política. Lo que pasa es que antes había, digamos, matices de color rojo y matices de color azul. Luego, pues, creímos que con la Constitución de 1991 iba a haber pluralidad. Y lo que pasa es que fue lo mismo, pero con colores diferentes. Ahí surgen de pronto, perdóname rápido, y me responde para que no más comerciales, lo que se llamaron los políticos de garaje, y eso empeoró la cosa, ¿no? Sí, claro. La Constitución del 91 lo que quería era que aquellos colectivos que no estaban representados ni en el liberalismo ni en el conservadurismo empezaran a aparecer ahí. O sea, debió aparecer un partido de los raizales de San Andrés y no apareció. Apareció fue Cambio Radical, apareció Partido de la U, que eran las facciones que estaban dentro del partido. Exactamente, o sea, lo mismo pero con un colorcito distintico, como para embolatarnos, porque ya no era el rojo rojito y el rojo más fuerte, o azul azulito, o azul más fuerte, sino un color anaranjadito que supuestamente de todas maneras venía lo mismo. Pero no me diga todavía más, no me diga todavía más. Él es Néstor Julián Restrepo, politólogo. Ya regresamos, pero antes, yo sí participo en democracia. Yo sí participo en democracia, y precisamente por eso es que hemos invitado a Néstor Julián Restrepo, politólogo, para que nos ayude a entender qué es lo que tenemos y qué es lo que deberíamos hacer en política. Bueno, usted ahora cuando estábamos hablando, pues le ponía yo la paradoja de que nosotros somos bipartidistas, como lo es Estados Unidos y lo es Europa, y ellos son desarrollados políticamente y nosotros seguimos subdesarrollados. De esa paradoja usted me decía, es que ellos tienen, ¿qué? ¿Otra vez? Se crea a partir de la política una institucionalidad. Institucionalidad. Los partidos representan una institución. Ya. Acá en Colombia los partidos eran un paraguas donde muchos caudillos o personas manejaban y dirigían la política, y eso fue lo que pasó en el 91, y por eso estamos en una lógica por ahora, por ejemplo, uribistas y santistas, ahora va a aparecer petristas, y va a hacer una figura de lo que llamamos en ciencia política personalización de la política. O sea, no es el Partido Conservador, el Partido Liberal, no es Centro Democrático, no es Colombia Humana, y no los personajes. Los personajes. Precisamente, vamos a recordar un poco lo ocurrido en las elecciones del 27 de mayo, en prospectiva, pensando en las de 17 de junio, a ver qué fue lo que pasó. Yo empiezo a preguntarle rápidamente, ¿qué pasó con el Partido Liberal, por ejemplo? Bicentenario Partido Liberal, histórico, glorioso, como se le dijo siempre, y salió con 399.000 voticos. Pues es lo que estábamos hablando. Había un muy buen candidato, que creo, y yo lo escuché mucho en la calle diciendo, es el mejor, tiene el mejor discurso, es muy analista, pero el partido no lo apoya, todos los del 11 de marzo, todos los senadores y representantes de la Cámara realmente ya estaban con otros desde hace rato. Entonces, literal, vuelvo a lo que les decía ahorita, era un paraguas simplemente. Perfecto. Es como una cosa hueca, coca, que realmente no representa a nadie. Y la campaña, creo que la campaña de Humberto de la Calle, a partir del Partido Liberal, eso le generó todo el problema que tuvo. Si él hubiera hecho una campaña solo, tal vez no estaríamos pensando en Petro, ¿no? Tal vez estaría compitiendo, porque realmente no pudo competir. El partido lo frenó muchísimo, entonces se volvió un problema para él el partido. ¿Muere el Partido Liberal? ¿Está agonizando por lo menos? No, mira, Roger, ¿no? Lo que parece teóricamente es que los partidos han mutado. El Partido Liberal es lo que teóricamente llamaban antiguamente los partidos de masas, los que representaban a los gremios, sindicatos, a las bases de una sociedad.
Ahora el Partido Liberal se convierte en lo que se denomina teóricamente un partido atrapatodo. Y es que no le interesa ni la ideología, no le interesa ni representar a unos colectivos determinados, sino que todos aquellos que empiecen a ser parte de su colectivo y lo represente, pueden estar dentro de él. O sea, es un partido multifacético. Pero también podría convertirse en un partido cartel. Y es que no le interesa competir para puestos como la presidencia, sino que empieza a jugar en clientelismo. Mejor dicho, partido conservador. El Partido Conservador desde hace rato se convirtió en un partido cartel. Partido cartel. Sí. Rémora, para hablar en los términos bien... Lamentablemente, porque el Partido Conservador es muy importante para construir el país. Claro, por eso le digo Partido Liberal, Partido Conservador, y los dos tienden a convertirse en, bueno, ya el Partido Conservador se convirtió en un partido cartel. Como usted dice, que yo digo rémora, es ese pececito chiquito que va nadando al lado del tiburón. Solo le interesa captar puestos públicos, no competir. Así de sencillo. Entonces, para allá va el Partido Liberal. Liberal. ¿Qué pasa con Sergio Fajardo Valderrama? Vamos a decir, soy capaz de ir en todo el espectro político de estas elecciones, de allá para acá, porque es un péndulo, y usted nos dice rápidamente qué pasa con ellos. Ahí mismo en el centro, porque estoy ubicando a Humberto de la Calle Lomana con el Partido Liberal en el centro, un poquitico en el centro por Sergio Fajardo Valderrama, y tirando a la izquierda por el Partido Alianza Verde y el Partido Polo Democrático. ¿Qué pasa con él? Sergio Fajardo es lo que se denomina los outsiders. Y es un outsider es aquella persona que no tiene una estirpe política de tradición, como ser liberal o conservador en el caso de nosotros, sino que viene de afuera, en este caso profesor, como él lo predica, y empieza a practicar la política, pero él solo. Construye la idea de los principios políticos desde él, y que representará a una base social que se ve reflejada en él. Por lo tanto, las decisiones las toma él, como lo vemos ahí. O sea, lo de coherencia de decir que el voto en blanco es porque él está pensando es en la figura del outsider, que es él. Y eso es muy tradicional en América, se está volviendo muy tradicional en América Latina desde que aparece Fujimori, que aparece en Chile, el que es nuevamente presidente, se me olvida en estos momentos el nombre del presidente de Chile en estos momentos. Y que es esa figura, o sea, son ellos y los outsiders lo que hacen es jugar sin institucionalidad política. No, de hecho, y no endosan, o sea, ellos no endosan votos. Si no son ellos, no puede ser nadie. De hecho, el ciudadano se ve reflejado en él. Si no es él, entonces ya el ciudadano queda totalmente libre. Cuando le dicen a uno, ¿dónde están haciendo cuentas ahorita? ¿Para dónde se van a ir la votación de Sergio Fajardo? Pues es la persona directamente la que tomará la decisión si se va con Petro o se va con Duque, porque estarán ahí en ese espectro libre. No hay una institucionalidad que lo represente ideológicamente. Muy bien, y terminemos aquí en este bloque de manera muy corta, Cambio Radical y Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras representa el partido del siglo XIX, por así decirlo, la clase política vieja que funcionaba con la maquinaria. O sea, en Colombia era muy claro, para ser presidente necesitaba una franja de voto de opinión, pero la mayoría era el voto amarrado, voto duro, que era el que construía desde las regiones de lo que les planteaba ahorita. Esa cantidad de caudillos o de clientela política que había en las regiones se sumaban ahí. Germán Vargas Lleras representa esa clase tradicional, la aristocracia bogotana tradicional que hace parte de la política colombiana y que vemos, uno podría decir, vemos ahí el castigo que se está dando. El elector colombiano está tomando decisiones. Está tomando decisiones muchas veces jalonado por los medios de comunicación. O sea, más opinión. Sí, esa opinión puede ser dirigida por los medios de opinión o una decisión personal de tomar la decisión. Muy bien, Néstor Julián Restrepo, grosso modo, porque el tiempo vuela. Entonces, el Partido Liberal va camino a convertirse en partido cartel como el Partido Conservador lo es hoy, pensando más en los beneficios burocráticos que pueda tener que en su vocación de poder. Un outsider es Sergio Fajardo Valderrama, pero es él solo, no hay estructura. Lo que él diga y si se presenta a él, no endosa. Y Germán Vargas Lleras es el político del siglo XIX, cuando ya los electores, eso me suena bueno, están mutando realmente al siglo XXI. O sea que hay 2 siglos de diferencia. ¿No es cierto? Ojalá que sí. Eso nos lo hace pensar Néstor Julián Restrepo, politólogo. Vamos a unos mensajes y cuando regresemos usted me dice qué piensa de esta frase. Néstor Julián, las verdaderas columnas de la sociedad son la verdad y la libertad.
las verdaderas columnas de la sociedad son la verdad y la libertad. Andrés Julián, ¿qué piensa usted de esa frase? Que eso es lo que nos ha dado el Estado liberal, un principio donde los individuos nos volvemos corporativos y buscamos la libertad, y para la libertad buscamos nuestra propia verdad. Y eso es lo que nos ayuda a ser un mejor país y una mejor sociedad en un momento donde muchas veces lo que se está perdiendo es la verdad y con eso la libertad. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo alcanzamos la verdad y la libertad? Con la participación. ¿En democracia? Sí, lo que llamaríamos la ciudadanía activa. Ajá. Participar en lo público, participar en las decisiones del territorio, de la ciudad y del país. Sí, pero entonces estamos en un proceso. Ahorita decíamos que Germán Vargas Lleras es un político del siglo XIX, mientras hoy los electores son electores, ojalá políticos participativos del siglo XXI. Entonces me emocioné diciendo, entonces la gente ya tiene más conciencia y se deja llevar más por la opinión que por las maquinarias. ¿Eso tiene relación con esto que usted está planteando? ¿Hacia allá vamos? Sí, hacia allá vamos. No podemos decir que todavía estamos ahí en una sociedad participativa activamente como Suiza, por ejemplo. Ya. No, vamos allá y se nota, y hay una gran diferencia entre una campaña a un cargo corporativo como el del Congreso, donde todavía el voto es muy amarrado porque la gente ni sabe ni le interesa para qué es un senador o un representante. Ahí sí funcionan de la las maquinarias. Ahí funciona perfectamente todavía la política del siglo XIX. Sí. Versus ahorita la presidencial, donde hay medios por todos lados dándole a conocer quiénes son los individuos políticos, y lo que hace el elector es elegir al que más le convenga a él. Perfecto. Es ahí donde es bien difícil hacer la política del siglo XIX, en un momento donde el elector se come el sándwich, recibe la plata y va a votar por el que quiere porque hace rato decidió. Hoy el elector es así. De todas maneras, sigue habiendo corrupción desde la base, claro, ¿cierto? Total, o sea, es una transición. Bueno, y entre los dos candidatos ya del péndulo que yo he venido mencionando, los que participaron en las elecciones del 27 de mayo, los que quedan ahorita para el 17 de junio, derecha, Iván Duque, izquierda, Gustavo Petro, ¿para dónde realmente está esa mayoría de gente que piensa, que opina, que podría, digamos, recargar la balanza para un lado o para el otro? Roger, yo creo que ahí uno tiene que analizar es que acá en Colombia lo tradicional es ser de derecha. O sea, en Colombia la cultura política es de derecha, por eso se había perdido ese espectro ideológico que les planteaba ahorita. Todo el mundo votaba por el mismo lado y era compitiendo entre ellos mismos. Ahora lo que hay es un reconocimiento de algo diferente y que no están de acuerdo con ese establecimiento que siempre ha estado. Entonces, lo que yo veo es, hay un elector ya muy definido que no quiere cambiar, hay otro elector muy claro que no quiere seguir en lo mismo y hay un gran elector indeciso. Se dice que uno hace campaña política para el 30 o el 40% que son los indecisos. Los otros ya eligieron, los otros ya están a un lado o el otro. Entonces, en estos momentos lo que se deberían concentrar los dos candidatos es cautivar a aquellos que no están muy de acuerdo con esa derecha, pero tampoco entienden mucho la lógica de izquierda y tienen miedo porque recordemos que acá a la izquierda se nos fue las armas. Sí, señor. Y entonces hay un temor de algo que pasó ahí. Entonces, ya los electores de Iván Duque están ahí, los electores de Petro están ahí, pero hay un 30%, dice usted. 20 o 30% que son los que deben ser seducidos y persuadidos para que voten por Iván Duque o por Petro. Y entonces ahí juegan un papel muy importante, por ejemplo, los medios de comunicación y específicamente las redes sociales. Claro, los medios de comunicación fabrican consensos y ayudan a mostrar, a informar. El ideal de los medios de comunicación es informar al elector sobre las propuestas de uno y otro. Para que tome libremente su decisión. Ese sería el ideal. Pero también hay que decir la verdad, hay una cantidad de intereses marcados ahí por élites políticas, élites económicas que van a ir llevando al elector, a ese elector indeciso hacia un lado de ese al otro. Y eso es lo que está en disputa en estos momentos. Pero eso es desde el punto de vista de los medios de comunicación tradicionales que contienen gente pues, que se sale un poquitico del deber ser periodístico, el de informar y permitir que con libertad el elector vaya a las urnas. Hay mucho columnista y hay mucho periodista orientador. Pero salgámonos de ahí y vámonos a lo de las redes sociales, tan importantes porque hay democratización de la información, pero tan peligrosas porque no hablan de la verdad sino de la posverdad. Claro, lo que sucede con las redes sociales, es lo que llamaríamos la política 2.0, es que se convierte en la segunda plaza pública, donde se conecta directamente el político con los ciudadanos. Entonces ahí el juego es
quién genera más información, y esa información es totalmente emocional. Y cómo la entiende, hablábamos ahorita de verdad, cada cual entiende su verdad e interpreta lo que quiere saber de él. Entonces, a Petro lo van a interpretar de una manera y a Duque lo van a interpretar de una manera. O sea, podemos hablar, como estamos en los extremos, podemos hablar de uno es el enemigo del otro y el otro es el enemigo del otro. Entonces, hay un juego totalmente emocional en las redes sociales. En Colombia no se puede decir que las redes sociales es la forma de hacer política actualmente. Es una transición también. Es una transición. Y se estaban usando. De hecho, el medio por excelencia sigue siendo la televisión. Lo que la televisión produce se delibera en las redes sociales, que es diferente. Perfecto. Está muy bueno. Menos mal. Yo sigo diciendo aquí, solo el periodismo salvará el periodismo. El periodismo de verdad, el que respeta códigos de ética, el periodismo responsable y serio que piensa en el derecho que tiene la gente a estar bien informada con la verdad e imparcialmente, para que ella tome sus decisiones, como lo que hará el 17 de junio. Comentario final de 20 segunditos como invitación a que la gente sea importante en este proceso y participe. Yo creo, Roger, que lo fundamental y que tiene que seguir cambiando, ya aumentamos el caudal electoral, el abstencionismo bajó, yo creo que hay que subirlo más, hay que votar más porque es lo único que nos va a hacer, nos va a sacar del ostracismo político. Participar y si no estoy de acuerdo con uno o con otro, pues está el voto en blanco. Que todo el mundo dice, no, es que no sirve para nada. No, sí sirve, o sea, genera un precedente. Si no estoy de acuerdo con ninguno. Entonces, lo que hay que hacer es participar. Es la única opción democrática que tenemos en un país que hay que construirlo institucionalmente. Néstor Julián Restrepo, politólogo, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mucha suerte en su trabajo, que es muy importante, de orientación. Y a ustedes, la invitación así de sencilla. Bueno, si miran las redes sociales, por favor, sean conscientes de que mucho de lo que allí viene contenido es mentira, es falso. Así que duden, pregunten y, bueno, después de ello, con el periodismo serio, cuando ustedes lo detecten, tomen decisiones. Y vayan a las urnas el 17 de junio para bajar la abstención, participar más y hacer más fuerte nuestra democracia. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45 con Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias. Chao.